Hoy vamos a hablar de Hechos 17. El título del mensaje de hoy es Un solo evangelio entre dos reinos en conflicto. Aunque creo que todos nos creemos libres, todos vivimos y estamos operando bajo un sistema que es un sistema de dominio, bajo una lógica que gobierna la manera de pensar. Y alguno dice, bueno, pero las decisiones de mi vida las tomo yo solo, nadie me está empujando a nada. Miren, hoy prácticamente todo el mundo sabe cómo funcionan las redes sociales. Ya no es un misterio, ya no es una conspiración. Todo el mundo sabe cómo el sistema o el algoritmo provoca que vos sigas consumiendo, porque de acuerdo al consumo que tenés, entonces el scroll que vas haciendo y las elecciones, las emociones que vas teniendo, el sistema las lee, el tiempo que pasás dentro de una aplicación las lee, la reconoce y te retroalimenta con eso. Hay gente que ha llegado a decir, el algoritmo me conoce mejor que mi mamá, ¿sí? Conoce mejor mis gustos. Y hay algoritmos y hay otros, ¿no? Hay algunos X y otros triple X muchas veces, porque el mundo es así. Ahora, entender el sistema no necesariamente nos libera del sistema. Es decir, entendemos lo que significa el algoritmo, entendemos cómo las redes sociales atrapan a las personas, sin embargo, las personas siguen atrapadas ahí, o seguimos atrapados en el sistema de las redes sociales. No podemos dejar el scroll. Es una manera muchas veces de descansar la cabeza cuando tuvimos un día arduo, ¿no? Vamos al scroll y cada dedito es una dosis de dopamina que, bueno, que nos genera como una satisfacción, una relajación, pero eso muchas veces también se ha convertido en un problema. Todas las personas creen que son libres, pero la realidad es que no. Podemos entender el sistema, pero no necesariamente eso nos libera del sistema. Ahora, nadie vive realmente neutral. Todos estamos de alguna manera moldeados. Pablo en Romanos, capítulo 12, verso 2, no lo busque. Él exhorta a los hermanos a no conformarse a este siglo, a este mundo, a este sistema. ¿Y por qué Pablo dice esto? ¿Por qué habla de no conformarse? Porque aunque no te parezca, estamos bajo un reino caído que te impone su forma y también se retroalimenta de los resultados. Esto es como el scroll que te decía recién. El sistema no solo se alimenta, el algoritmo no solamente se alimenta de lo que ves, sino también de lo que continuamente ves, de tus elecciones, y esa retroalimentación va haciendo que estés alcanzado por el sistema aunque pienses que sos libre. En Hechos 17 veremos dos reinos en conflicto. El reino del César, el rey de Roma, intentando conformar al hombre según el sistema del mundo. Pero también vamos a ver el reino de Cristo transformando al hombre desde adentro por medio de la verdad del Evangelio y por medio del Espíritu. En Hechos 17, Lucas, que es quien relata el libro de Hechos, nos va a mostrar este choque profundo. No es un choque de opiniones, sino un choque de autoridades. No de religiones, no de la religión del César o la religión de Cristo, sino el choque entre dos reinos. Y eso lo cambia todo, porque cuando el Evangelio entra en una ciudad, no entra como una idea más que hay en el mercado, como que te vendo, ¿sí?, un sistema de pensamientos nuevo. Entra como una proclamación que genera tensión en las personas. Porque cuando uno dice Jesucristo es el Rey, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, eso choca con el sistema del César, choca con el sistema del mundo y quizás choque con tu sistema de pensamientos. Pablo va a llegar a Tesalónica y ahí va a declarar y va a exponer por medio de las Escrituras que es necesario, que fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase. Y esto demuestra que el Evangelio es algo objetivo, es histórico y también teológico, porque se trata de Dios, se trata de su enviado que sufrió y resucitó. Y este Mesías, el que predicó Pablo y el que predicamos acá, es el Señor y el Salvador del mundo. Eso es el Evangelio, esta es la buena noticia. Pero en el sentido más liviano que a veces nosotros creemos el Evangelio como un simple mensaje, ¿no?, que trae algo bueno. Miren, la palabra evangelio en el entorno antiguo no era como el uso que le damos ahora. Quizás esto te sirva a notarlo.
La palabra no era religiosa, era una palabra política. La palabra evangelio era una palabra política. Tenía que ver con la estructura de la sociedad. Era el anuncio de que un emperador había nacido, había vencido o había traído paz. Era una propaganda imperial. Era la buena noticia en la antigüedad del César. Pero ahora Pablo predica el evangelio, no del César, sino de un rey que es Cristo. Y lo hace sin neutralidad porque predica de un terreno ya ocupado, porque en Hechos 17, las 3 ciudades que mencionó el tío Marce, él mencionó 3 ciudades donde Pablo va a predicar acerca de Cristo y ese terreno era un terreno donde imperaba César. Ese terreno ya estaba ocupado, no solamente en lo geográfico, sino también en el corazón de las personas. Porque nosotros somos un terreno donde o se impone el César o se impone Cristo. Nadie permanece en neutralidad en este mundo. Pero el Evangelio es el que abre la puerta y te llama a ceder tu lealtad. Porque todos estamos bajo lealtad. Todos nacimos en pecado y esa corrupción interna en nosotros nos hace leales o al mundo o al César o nos hace leales a Cristo. Por eso hay un resumen en este pasaje en Hechos 17 que dice, y estos, en el verso 6 y 7 dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Dice, y estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Los trastornadores que hablan acerca de que hay un rey mientras hay otro rey geográficamente hablando o imperialmente hablando. En el antiguo orden mundial el César no solamente era un rey, era un dios. Pablo dice no, esa no es la realidad, hay uno que es superior al César. Y que también quiere salvar al César de alguna manera, que ese es Jesús, el verdadero rey. Por eso el Evangelio de Pablo es claro, pero también es conflictivo. Esto de hay otro rey es justamente entrar en un mundo que está en oposición a esta verdad que es fulminante. Porque cuando hablas de un rey, no estás hablando simplemente de confianza, y cuando hablamos de creer y arrepentirnos, no hablamos simplemente de confianza como confiar en un familiar que creemos que nos dice la verdad, o confiar en la palabra de alguien. No, la confianza en Cristo exige que creamos en Él como Salvador, pero también como Rey y Señor. Y eso es entrega absoluta. Por eso el Evangelio es más difícil de lo que a veces aún los cristianos pensamos. Entonces la pregunta que surge, ¿qué pasa cuando el Evangelio de Cristo se cruza con el Evangelio del César? ¿Qué pasa cuando el Evangelio que viene del cielo entra en un sistema que ya tiene su propia buena noticia temporal y terrenal como la que César predica? Y claro, nosotros nunca vamos a ver de que realmente en el mundo se nos diga, mirá, los placeres te van a llevar a la destrucción. Nunca te van a presentar así los ideales o las metas del mundo. Jesús dijo sí, que el que quiera ganar su vida aquí, o el que quiera hallar su vida aquí, la va a perder. Pero el que la pierda por causa de mí, el verdadero rey, ¿qué va a hacer? ¿La va a qué? La va a ganar. Así que el mundo impone un sistema que es opuesto al sistema de Dios. Te ofrece algo temporal que parece bueno, placentero, porque todo lo que vivimos acá, el comamos y bebamos, porque mañana moriremos y que ese es el camino de todo hombre, ese es el círculo de vida de todo hombre, es un sistema muy corto, pero es el sistema que mantiene engañada a todas las personas. Toda la gente corre tras el dinero, toda la gente corre tras el placer, toda la gente corre tras la salud, toda la gente corre bajo lo mismo, siempre ha sido así. ¿Y saben dónde terminan todos? Bajo la tumba. Y después de la tumba les espera encontrarse cara a cara con Dios según el estado de lealtad de su corazón. ¿A quién fuimos leales? ¿A Dios o fuimos leales al César? Cuando estemos frente al Rey verdadero, Él ya va a saber. Y toda boca se va a cerrar. Por eso el llamado de Hechos es un llamado de pertenencia. ¿A qué reino perteneces? El Evangelio es uno. ¿Pero a cuál reino perteneces? Vamos desde el verso 1 hasta
el verso 4. Lo vamos a leer y después vamos a ir tratando de llevar el pasaje con la línea de la predicación. Dice Hechos 17:1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. La primera parte del rey anunciado, ¿sí? El rey anunciado. Pablo comenzó a predicar el evangelio allí en Tesalónica. Esta ciudad era una ciudad estratégicamente romana. Ellos se sentían dignos de que el César los gobierne. Era una ciudad tan importante que por allí cruzaba la vía Ignacia, que era una arteria que unía Oriente de Occidente, y allí se respiraba César, allí se respiraba Roma. Era una ciudad conforme al sistema. Entonces Pablo llega ahí, y no solamente llega a una ciudad, sino que llega a un territorio fuertemente arraigado al sistema de pensamiento del mundo, al sistema del César. Y Lucas comienza diciendo que Pablo acostumbraba a insertarse entre los judíos en las sinagogas o aún entre gentiles que participaban allí de las charlas, como acostumbraba, porque la intención de Pablo era predicar del Evangelio inicialmente con aquellos que conocían las Escrituras. Dice allí que Pablo discutió con las personas, estableció un diálogo, un intercambio razonado, porque el Evangelio no le teme a ser confrontado. El Evangelio no teme el pensamiento del hombre. Habitualmente existe un espíritu que intenta rechazar el Evangelio en primera instancia. El Evangelio no teme eso. El Evangelio se expone para ser analizado completamente. Y cuando los hombres verdaderamente analizan la palabra de Dios, muchos de ellos se encuentran en la sorpresa de que es verdadera. Y allí hay un quiebre. ¿Por qué? Porque si lo que hay acá es cierto, entonces el Señor de la palabra es verdadero. Y si es verdadero, ¿a quién hay que serle leal? Cuando uno se encuentra con la verdad, hay que responder a la verdad. Y allí uno es responsable. Pablo declara de que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos. Era necesario, es porque era el plan de Dios. No es la idea de Pablo el afirmar esto como una cuestión lógica. Pablo está pensando de que fue el plan de Dios para salvar a toda la humanidad, que el Cristo, este Rey, padeciese y resucitase. La cruz no fue un accidente para el Señor, fue el plan de Dios. Y como Cristo murió, la resurrección no fue un plan B. Se me murió el Señor, entonces vamos a resucitarlo, no queda otra. No, todo fue planificado por Dios, tanto muerte como resurrección. Y me preguntaba abajo, ¿qué lógica Pablo sostiene que el verdadero rey vino a sufrir? ¿Te preguntaste eso? Vos ves al César coronado, con sus laureles, siendo reconocido en su comodidad, en su palacio, bajo su forma, con todo el esplendor que se le daría a un rey. Sin embargo, el verdadero rey, Jesucristo, vino a sufrir, y eso no es coherente. La lógica del reino del César nunca le daría una cruz a un rey. Pero Pablo dice que para entender el Evangelio primero debes entender que el Rey de los cielos vino a morir. Y no vino a morir simplemente porque era un intercambio en el plan de Dios, tu vida por la de Él, sino que vino a morir para salvarte. Vino a morir para que vos entiendas el precio que le costó a Dios por tu pecado y también mi pecado. Este choque entre dos reinos, este sistema, el del César, habitualmente dice que nosotros ganemos al mundo. Y Jesús normalmente le preguntaría, ¿y después qué hay de esto, César? Después de esto que vos ofrecés a las personas, ¿qué hay después de esto? Vos les ofrecés gloria temporal, les ofrecés un presente, gratificación, ¿y después de esto qué?
¿Qué aprovecha el hombre si se gana todo el mundo pero se pierde su alma? ¿Qué aprovecha el hombre que se convierta en su propio César, en su propio dominio, ¿no? ¿Qué le aprovecha si finalmente después se encontrará con el verdadero rey para que su alma sea enviada al infierno? ¿Qué aprovecha? Pablo en Tesalónica está anunciando justamente que el rey prometido llegó. Los judíos esperaban un rey que los libertare de la presión del César. Esperaban eso, esperaban que Jesús los libere y ellos estar bajo el dominio o el imperio. Tenían expectativa, pero esa expectativa estaba equivocada. La realidad es que el Evangelio siempre habló de un cordero que iba a venir a ser sacrificado por amor a nosotros, por amor de aquellos que han caído, que están en pecados. Pablo habla acerca de el Mesías que tenía que sufrir. Asimismo, habla de que este Mesías no es cualquier Mesías, sino que él mismo decía afirmarse el Cristo. Y esto del Cristo significa que Él es el Rey, que Él es el Mesías, que es justamente el que tiene autoridad y que es el enviado de Dios. Cuando Jesús es anunciado como Rey, como le decías, siempre el sistema se va a oponer. Siempre el sistema va a intentar entorpecer cuando Jesucristo sea levantado en lo que es como Rey y Señor de todos. Y esto es porque nuestro sistema interior exige lealtades. Fuimos creados para dar lealtad. Nadie puede negar esto. Nosotros damos lealtades, brindamos lealtad. A nuestro propio sistema de valores ya estamos siendo leales. Si ese sistema de valores no está acorde a la palabra, es un sistema de valores y a eso le rendís lealtad. Todo ser humano rinde lealtad continuamente. Ahora, es muy importante que este rey anunciado es el que murió, pero también es el que resucitó. Y acá la pregunta comienza a ponerse incómoda. ¿Querés un Salvador o querés seguir siendo tu propio César? Porque el corazón humano tiene un problema profundo. Quiere salvación, pero no quiere rendición. Quiere beneficios de un reino, pero no se quiere someter al rey. Y estas son preguntas que también pueden tocar el corazón de alguno de nosotros que está acá, que ha creído en Cristo. Pero Jesús nunca predicó acerca de los beneficios de un reino sin someterse al rey. Cuando el Señor dijo en Lucas 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame. De eso se trata la fe verdadera. De eso se trata la confianza verdadera. Es seguir al Señor. ¿Estás dispuesto a sentar a Cristo en el trono de tu vida? A este rey que fue anunciado por Pablo. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a avanzar en el rey resistido. Dice del verso 5, dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenía fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Interesante, teniendo celos. Fíjense que los judíos que no creían fueron los que alborotaron a las personas de aquel lugar. Teniendo celos, esto no era un problema intelectual, era un problema del trono. Era un problema de quién iba a ocupar el centro en la vida de los corazones. Tenían celos y aprovecharon el momento para intentar silenciar nuevamente, entre todas las veces que hemos hablado de lo mismo, al apóstol Pablo. El hombre siempre va a desear a un Cristo que lo acompañe en la vida, pero nunca va a desear a un Cristo que sea el rey que lo gobierne. Es fácil un Cristo que te acompañe cuando no la pasás tan bien. Pero el Jesús, el Señor y el Rey que gobierna la vida, ese ya es un poquito más difícil de aceptar. Por eso el Rey es un Rey resistido. Jesús mismo en el Evangelio de Juan 3:19 dijo, y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esto es durísimo, porque no dice que las tinieblas eran más razonables, dice que eran más amadas. Y este es el problema del hombre, ama más las tinieblas que la luz. Ama más al César que las bondades de un rey como Jesús, que muere por pecadores como nosotros. Y Jesús mismo lo dijo. Por eso se alborotó la ciudad, porque el problema del Evangelio no era doctrinal. Cuando Jesús se presenta como rey, toda la sociedad, aún la política, aún los gobiernos van a intentar oponerse, como sucede y como vemos en el mundo hoy, y como ha sucedido siempre. De hecho, hay cristianos que mueren por Cristo, por el Señor. ¿Por qué? Porque la política no se opone a esos cristianos. ¿Se opone a quién? Al Salvador. Amaron más las tinieblas. ¿Cómo está tu corazón con respecto a eso? Dice que asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarlos. Jesús mismo dijo así en Juan 15, 18 al 20, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Por eso Lucas ahí mete la frase tan bien, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Los cristianos tienen ese poder porque el mensaje no son ellos, el mensaje es Jesús. Él es el poderoso. Esta acusación llega a ser gloriosa porque el Evangelio altera el orden establecido, el orden de Satanás que opera bajo este mundo. Jesús es el único que puede hacer eso. Y cuando un cristiano altera el orden establecido, muchas veces paga las consecuencias, pero no para su propia gloria, sino para la gloria del Señor. Culturalmente siempre Roma se enorgullecía por la paz que promovía. El César siempre era presentado como el garante del orden mundial. Ahora imagínate cuando los trastornadores presentan a otro rey que se llama Jesús. El Evangelio no negocia la supremacía de Cristo. Y esa verdad muchas veces se vuelve incómoda. Aunque hoy no vivimos literalmente bajo el Imperio Romano y el César, porque estas son todas figuras, para que vos entiendas lo que significa el mundo, este sistema aún sigue vigente. Este sistema sigue diciéndote que sos el dueño de tu vida. Y Cristo, mediante el Evangelio hoy, te está diciendo que el dueño de todas las cosas es Él. Él es el dueño de tu vida, Él es el dueño de tu familia, y aunque aún no te hayas enterado, Él es el dueño de todo. Muchas veces nosotros nos creemos dueños y no somos dueños de nada. Nosotros ni podemos elegir en qué familia nos va a tocar nacer, no tenemos autonomía sobre nuestra propia salud y tampoco podemos cambiar el día que vamos a morir. No tenemos autonomía de nada, nos creemos libres. Pero Dios es el único que gobierna realmente. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Roma puede tolerar muchos dioses, pero nunca va a tolerar al rey absoluto. Puede tolerar varios señores, pero nunca al Señor de señores. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es actuar como actuaron allí los de Tesalónica. Sin embargo, siempre, en todo lugar, hubo personas que creyeron. Y hoy puede ser tu día también. Que no resistas al rey. El rey fue anunciado y el rey fue resistido. Pero ¿cómo está tu corazón? Ahora vamos a ver al rey revelado. Vamos a ir al verso 11 y 12. Dice así. O vamos a leer el 10 también. Lo terminaban leyendo todo. No, vamos a leer desde el 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Aquí quería que leamos, que están en Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Y dice el verso 16,
que mientras Pablo los esperaba en Atenas, porque esto es un cambio rotundo en la ciudad, y quiero que leamos este verso, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y acá vamos a pasar a dos ciudades, Berea y Atenas. El rey fue revelado. El anuncio de Cristo removió lealtades, expuso idolatrías y dejó evidencia que detrás de toda aparente neutralidad espiritual siempre hay un Señor ocupando el trono de la vida y en las personas. Pero ahora el relato da un paso más, como hemos visto. Y Lucas nos va a mostrar algo fundamental. Dios no solamente anunció que vendría un rey y que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase, sino también que va a revelarlo. Y nadie va a quedar con excusas. Dicen que inmediatamente, llegando a Berea, entraron a la sinagoga de los judíos. Nuevamente lo mismo. Pablo, después del alboroto, podría haber dicho, no, voy a diluir un poquito la palabra para que no pasarla tan mal. Esa es la típica. Muchos hacen eso. Escucharon hace poco un hermano al que yo siempre escucho, a Dante Gebel, ¿no? En la política, que se volvió muy tibio de un momento a otro, ¿no? Y la gente lo expuso. ¿Por qué? Porque la tibieza no da, ¿sí? La tibieza no da, y mucho menos para los creyentes. Y la gente sabe la conducta que los creyentes tienen que tener. A mí me sorprendió y lógicamente no para bien. Ahora, más allá del punto, no me importa que sea Dante o que sea cualquiera, el tema es que la conciencia del hombre muchas veces entiende acerca del anuncio, pero cuando uno entiende que Dios se ha revelado por medio del anunciado allí, hay algo un poquito más profundo que quiero que leamos. Dice que entraron a las sinagogas de los judíos. Pablo no cambia el mensaje para evitar el problema. Lucas describe a los bereanos como más nobles que los de Tesalónica. Allí la palabra es que estaban dispuestos, eran honestos intelectualmente. No se enojaban simplemente porque Jesús era otro rey, sino que estuvieron dispuestos a escudriñar en las Escrituras, a investigar, a examinar. El Evangelio nunca le pide al hombre que apague su cerebro. Viste que hay mucha gente que cree que el Evangelio es un invento humano. La realidad es que eso es falta al menos de cultura. El Evangelio no le teme al análisis. ¿Por qué muchos no investigan el Evangelio? Porque justamente sospechan que si el Cristo, el predicado en el Evangelio, es el verdadero, entonces su autoridad real va a ser discutida, va a ser removida. El César moderno no quiere investigar demasiado a Cristo, quiere mantener el control y seguir fingiendo de que la soberanía está en manos del yo, en manos del hombre. Pero contra la verdad nadie puede. Y lo interesante de esto es que muchos creyeron allí. Cristo fue anunciado. Pablo demuestra que Jesús cumple con el anuncio. El rey es revelado, el rey prometido, y entonces la gente entiende y cree en Jesús. Interesante, ellos volvían a las Escrituras. Era una sociedad que era capaz de entender de que para la verdad había una base y era la palabra de Dios. Y me preguntaba, ¿cómo estás con respecto a esto? ¿Cómo estás con respecto a este rey que fue descrito en el Antiguo Testamento y ha sido revelado en Cristo? Y este Cristo que resucitó es el Salvador del mundo. Luego llegamos aquí a la tercera ciudad, el salto hacia Atenas. Era una ciudad tremenda, era una ciudad filosófica, llena de pensamiento, era plural, religiosa, era la ciudad de los pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles. Imagínate que allí se describió la lógica, la manera en la cual nosotros pensamos racionalmente. No es que se encontró ahí, sino que se la describió. Eran hombres pensantes, realmente. Allí, en el Areópago que vamos a ver ahí, normalmente funcionaba el sistema de vida porque allí se pensaba y el pensamiento que surgía ahí involucraba todo acto social y político. Allí se establecían las reglas donde va a ir Pablo. Y vamos a leer desde el verso 22 al 23. Dice: entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos.
porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Dice el verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les han prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Quédate con eso, no está lejos tuyos, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Qué predicación se mandó Pablo? Porque ahora no entró en la sinagoga. ¿Dónde está? En el Areópago, en el lugar donde se establecía el orden de lo social y lo político, las discusiones. Y allí va Pablo y se entromete en aquellas conversaciones. Y Pablo reconoce que lo que estaba sucediendo en aquel lugar no era simplemente una cuestión política social, sino que en aquel lugar también había una multitud de ídolos, y eso enardeció el corazón de Pablo. Eso lo puso en conexión en base a sus propias creencias en cuanto a lo verdadero y lo mal que estaban las personas en cuanto a esa verdad. Por eso Pablo tenía esta necesidad de continuamente estar hablando del Evangelio, y no lo expone desde la escritura que desconocían allí los atenienses, no lo expone como si los atenienses fueran judíos, no, se acerca con el Evangelio en el idioma cultural que tenían en esa época, y cita 3 autores que son propios escritores griegos, y cita 3 himnos que son declarados al dios Zeus, pero Pablo lo cita y lo trae hacia el Evangelio para que la gente conozca al Dios verdadero, a este Dios que ha sido revelado. ¿Cómo le dice? El Dios que no conocido. El Dios no conocido. Vaya paradoja. Lo único bien en ese panteón filosófico era lo que se desconocía. ¿Se dieron cuenta de esto? Lo único bueno que había en aquel lugar era lo que desconocían, era que todo lo demás no servía. Y es cierto. Pablo en 1 Tesalonicenses 1 habla acerca de que los creyentes han vuelto de los ídolos a Dios. Esa conversión de 180 grados, ese arrepentimiento básicamente, se manifestó en un cambio de lealtades. Y dice, vosotros adoráis pues sin conocerles, es a quien yo os anuncio. Pablo sabía que la gente adoraba mal. Pablo lo que quería es que a través de ese altar la gente conozca al Dios vivo y verdadero a través de su Hijo Jesucristo. Este Dios, el Dios nuestro Señor, el Rey, es un Dios que ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo. Ese es un término teológico que se llama seidad. Dios no necesita de nada. Por eso Dios es bueno. Básicamente ese pensamiento de que Dios no necesita es lo que magnifica su bondad. Dios no necesita ni nuestra bondad, ni nuestra adoración, no necesita absolutamente nada de nosotros. Y por ende, ¿por qué nos creó? ¿Por qué se ocupa de nosotros? ¿Por qué envió a su Hijo para salvarnos? Si no necesita, porque justamente eso magnifica la bondad de Él. Yo no entiendo cómo hay gente que no se da cuenta que el César lo lleva a la destrucción simplemente por no rendir su vida y su lealtad a este Señor tan bueno, que no te quiere destruir como el César, sino que te quiere dar la salvación eterna. Jesús dijo, dad pues al César en algún momento, en Mateo 22, lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Miren, en las monedas que se acuñaban siempre estaba la imagen del César. Y había que responder al César. El Señor no contradijo el sistema. El sistema dura, el sistema genera orden. Darle al César lo que es del César. Pero nosotros no portamos la imagen del César en nuestra vida. Portamos la imagen de Dios. Pero lamentablemente el mundo en sus pecados tiene una impronta del César en sus vidas.
El pecado es una impronta de Él. El único que puede restaurar la imagen de Dios en nosotros es Jesús. El único que puede hacer que nosotros volvamos a Dios es Él. Por eso Pablo dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y se lo dice así a los atenienses. Dios no es inaccesible, el Rey se reveló. Por eso Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El Rey habla, el Rey se revela, pero también el Rey siempre está llamando. Incluso lo hace a través de poetas griegos. Y esto es muy interesante. No es que los poetas griegos hablaron infaliblemente, sino que Pablo utilizó todo eso para enriquecer el Evangelio y las personas conozcan al Dios vivo y verdadero. Finalmente el Rey que juzga. Y esta es la parte más difícil. Porque es fácil hablar acerca del Rey que ama, el Rey bueno, el que murió y que padeció, pero también el que resucitó por vos. Pero también hay un Rey que juzga. Hechos capítulo 17, verso 30 y 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Miren, la razón por la cual nosotros predicamos acerca de que viene un juicio no es por crueldad, sino justamente por misericordia. Pablo habla acerca del Rey. La gente se sintió abrumada. Estos que hablan del Rey trastornan al mundo. Intentan reemplazar al César. Claro, porque el Rey que predicamos nosotros es el creador de los cielos. Es el Rey por sobre todas las cosas. Es el Rey que puede salvar al César también. Porque todos nosotros en nuestro corazón representamos un micro César. Porque queremos mandarnos a nosotros mismos. Ahora, cuando hablamos acerca del juicio no hablamos de crueldad, no te queremos producir miedo, sino que hablamos desde la misericordia de Dios para que no vayas a juicio, sino para que entiendas el llamado al arrepentimiento que Pablo está haciendo. Dios ordena, Dios manda por misericordia, por amor, por gracia, por oportunidad. No lo está haciendo para que te pierdas. El arrepentimiento es el llamado universal del Rey para toda la humanidad caída. ¿Y quién no ha estado caído? Todos hemos estado caídos, todos tuvimos que arrepentirnos. Arrepentirse trae la idea de un cambio de mente rotundo, no simple remordimiento tras un error, porque estamos acostumbrados muchas veces a reconocer nuestros errores, otras veces a sentir un poquito de dolor por los errores, pero muy pocas veces a hacer un cambio de dirección tras el error. Eso es el arrepentimiento verdadero. Las personas normalmente se están acostumbradas a reconocer que se equivocan, pero cambiar nunca. El Evangelio sí exige un cambio de lealtad, o al César o a Cristo. Mientras los griegos amaban discutir ideas, Pablo les dice que Dios no vino a ofrecer una nueva idea, sino que vino a ofrecer salvación, pero también a exigir rendición. El Dios bíblico invade el trono de las personas, invade el corazón. Y cuando invade el trono exige siempre arrepentimiento. Por eso manda a todos los hombres, en todo lugar, hasta acá, que se arrepientan. ¿Por qué? Porque vendrá un día donde el mismo que murió por vos también se convertirá en juez de todos aquellos que decidieron rechazar la salvación y la oportunidad que Él ofrece. Hay un texto que tenía, que lo tengo que encontrar. En Juan 5:22 dice el Padre, Jesús lo dijo esto, a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y esto es impresionante. El mismo Jesús, humilde que caminó por Galilea, el que fue escupido, rechazado y crucificado, es el mismo que un día se sentará como Rey y juez del universo para establecer el orden real. Y juzgará con justicia, dice. ¿Sabe qué significa con justicia? Con rectitud.
Es decir, como Dios es omnisciente y Jesús es Dios, no se le va a pasar por alto ninguna clase de punto en tu vida, ni en pensamiento, ni en intención. Dios lo va a saber todo, absolutamente todo. Miren, la iglesia va a ser juzgada también, en un tribunal, individualmente hablando. Cada uno de nosotros seremos juzgados, pero no para condenación, porque nuestros pecados ya han sido juzgados en la cruz porque creímos en Él. Pero el mundo que no haya creído en Él, sí será juzgado porque rechazaron al varón que Dios designó, aquel que Dios levantó de entre los muertos, a Jesús. ¿Cómo está tu vida hoy? Por eso termino con las 3 respuestas finales que vas a encontrar en los últimos 3 versículos. Dice Lucas que estas son las 3 respuestas que puede aparecer frente al rey. La primera de ellas está en el verso 32 cuando Lucas escribe: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Allí está la primera reacción, la burla. Quizás no te rías de mí ahora y guardes cierto respeto, un orden social, y yo te lo agradezco, pero en el corazón se manifiesta la realidad. Quizás entiendas de lo que yo te estoy diciendo, quizás lo entiendas como una locura, como algo que no tiene sentido. Y en aquel tiempo hubo gente igual. Se burlaban de Pablo, lo trataban como alguien ridículo, como alguien que hablaba desde lo absurdo. Ellos no entendían lo que significaba que haya otro rey y mucho menos que haya una resurrección, porque en ese tiempo creer en el cuerpo y en el espíritu eran 2 cosas opuestas. Y yo decía, ¿cómo va a resucitar un cuerpo? Y ellos creían que la resurrección era otro Dios y que el Señor era otro Dios, no lograban entenderlo, entonces creían que Pablo estaba hablando locuras y se burlaban. Mirá, estimado amigo, la burla no puede refutar la verdad. Solo muestra lo incómoda que está siendo para tu vida. No podemos negar que Jesús viene como juez. Y el llamado al arrepentimiento es un llamado que implica una responsabilidad individual en vos. Aceptar o rechazar simplemente va a manifestar tu realidad individual. Cualquiera que oye estas palabras y no las hace, la compararé a un hombre insensato. Y eso lo dijo Jesús en Mateo capítulo 7. Ahora la segunda reacción, que es también universal, aparece cuando dice: y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y esta quizás sea la respuesta más peligrosa de todas, porque no es rechazo directo, no es burla, simplemente es postergación, es el esperaré un poco, más adelante voy a buscar a Dios. Mirá, postergar a Cristo nunca te va a dejar neutral, nadie queda neutral, porque cada demora fortalece el reino que te está gobernando. En Mateo 24, 44, el Señor Jesús dijo: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La oportunidad es hoy. Demorarla es simplemente pararte sobre el reino que ya te gobierna, que es el del César. Y finalmente la respuesta que todos esperamos que también vos tengas es la tercera, cuando dice: mas algunos creyeron juntándose con Él. Eso está en el verso 34. Y ahí está la fe. Siempre hay algunos que creen, y quizás el que crea seas hoy vos. El reino de Cristo no necesita ambientes favorables para salvar. No necesita que tu corazón esté bien. Tu corazón puede ser como el Areópago, que está lleno de ídolos, o tu corazón puede ser religioso como las sinagogas, pero que le faltaba a Cristo a esas sinagogas. No importa. Lo importante es que el Evangelio, si lo entendés como tal, entendés lo que te ama a Cristo, que está cerca, y entendés que tu lealtad ya no es hacia el mundo, sino que le entregás tu vida al Señor. Entonces eso demuestra que el reino de Cristo no necesita ambientes favorables para salvarte. Necesita solamente un corazón arrepentido, dispuesto a creer, dispuesto a rendirse y entregarse a la lealtad de la verdad. Me encanta porque Lucas habla acerca de nombres específicos, pero son personas que han estado en ese lugar. Y yo quería terminar con este pasaje que dice: ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?
El reino de César siempre ofrece una clase de evangelio, una noticia que parece buena y gratifica siempre el instante, pero la destrucción que trae es eterna. A diferencia, el reino de Cristo trae un evangelio que confronta primero, pero lo que hace es salvarte eternamente. Entonces, el llamado a que creas en el Señor. Recordate, no estás neutral, pero si decidís arrepentirte y entregarle tu vida a Cristo, Él te va a salvar para siempre, va a ser tu Rey para siempre.